¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles y pues darle la bienvenida a los jueves de Debate 22. A partir de hoy y una vez al mes vamos a abrir una conversación con el arte, la ciencia, la tecnología para pensar los grandes temas de nuestro tiempo. Y sin querer atribuirle necesariamente esa idea, pues a veces un poco chocante de que el arte debe de ser útil o que debe de estar comprometido para transformar, lo que queremos preguntarnos en estas emisiones es ¿qué nos dice el arte? ¿Qué universos de la imaginación nos abre en tiempos de guerra, de pandemia, de obsesiva compulsión cibernética? Así es que hoy nos acercamos a la pintura del artista multidisciplinario Jorge Santana, quien es poeta, ensayista, animador, videoasta y doctor en historia del arte. Cyberpainting o pintura cibernética es la más reciente exposición de Santana en la que pintura y literatura conviven para reflexionar sobre lo que parece ya inevitable, la interacción con las máquinas afectiva e insustituible. Tenemos siempre, como dice el propio artista, una suerte de resaca virtual. Siglo XXI, es posible no gozar de intimidad con alguien, pero es imposible no gozar de intimidad con un dispositivo electrónico. No hay marcha atrás, la interacción con las máquinas se volvió afectiva, insustituible, tenemos siempre resaca virtual. Hace apenas unas décadas, no había superficie más interesante que el rostro humano. Hoy nada importa más que una pantalla. La pantalla es un espejo y también un abismo. La imagen dentro de ella nos traiciona, siempre pide cambiar. Cyberpainting es un proyecto artístico iniciado hace una década, una manera de hacer arte en técnica tradicional como el óleo, pero desde la visualidad digital, que es hoy la primera fuente de imagen en nuestros días. Su desafío es ayudar a cobrar conciencia de cómo miramos el arte en la contemporaneidad, sobre todo en una época pandémica en la que presionar un botón es una forma de amar y de odiar. Pixel y pincelada han sido disidentes. Una imagen pixelada es menospreciada, igual que una religiosa que muestra la pincelada. La textura pictórica dota de corporidad al frío y plano mundo de las pantallas. Navegación, nube y ventana, fuente, muro y portal son elementos ancestrales que abandonan su poesía para diluirse en Internet como alegorías tecnológicas, en un mundo donde colores e imágenes se hacen con códigos. La tecnología digital nos ha dado un alfabeto visual global imposible de ignorar en nuestra comunicación diaria. Se trata de formas y signos básicos dotados de 1000 funciones y basta un tache en la esquina de una imagen para hacerla desechable. Como la proporción áurea en lo pictórico, la composición web también guarda tramas ocultas. Hay tantos símbolos en nuestras pantallas personales que ya no se necesita un psicólogo para descifrarnos. Los antiguos griegos llamaban parergon a lo accesorio del arte: marcos, soportes, pedestales, bases, muros y telas de fondo. Ahora es posible analizar también la estética de ello y darle en aras de la imagen digital un significado que no ha tenido. Es posible pronunciarse por una suerte de impresionismo digital, contemplar la pantalla como si fuera un escenario y darse cuenta de que en ella hay más de lo que imaginamos: geometrías y estímulos, fantasmagorías y grandes narrativas. Al final, aún eso que llamamos virtual existe físicamente en el silicio y el calor de algún rincón en esta era cibernética. Materializar lo virtual es humanizar las imágenes de todos los días y quitarnos el vicio de vivir indirecta y distraídamente entre ellas. Si la realidad de las computadoras absorbió la nuestra, ¿por qué no absorber sus imágenes pintándolas? Tarea doble: por un lado, volver visible lo oculto y por otro, mostrar de forma tangible la parte oculta de la visibilidad.
Bien, pues damos la bienvenida a Jorge Santana. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. La verdad me da muchísimo gusto, es un privilegio poder conversar contigo. Pues no son competencias, no sé si me dé más gusto estar aquí. A quienes seguimos algo de tu trabajo, porque es imposible seguirlo todo, ¿no? Pues contento y con una gran admiración por estar presente aquí, y todo el trabajo que hay detrás tuyo, pues me da más gusto y orgullo, ¿no? De estar en esta tribuna que se ha estado cocinando con muchos años. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti, gracias por tus hermosas palabras. Y bueno, déjame empezar preguntándote que cyberpainting o pintura cibernética es una compilación de cuadros en donde pintas pantallas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pantallas digitales que se reapropian de pinturas clásicas, ¿no? Y que están intervenidas de una manera obsesiva, detallada, ¿no? A través del pincel y en un diálogo pues permanente con toda esta obsesiva información, ¿no? Con la que nos atragantamos literalmente todos los días a nivel cibernético. ¿Qué es? ¿Desde dónde trazas este gran trabajo, Jorge? Creo que sí, justamente esto empezó como una especie de seducción de las pantallas mismas, ¿no? Yo lo llamaría como una especie de purga, porque, bueno, creo que uno, al igual que mucha gente, bueno, yo lo personal paso en la pantalla muchas horas de mi día. Cuando fue la pandemia, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Y había algo como el enajenamiento de los sueños, ¿no? Yo recordaba que cuando éramos niños juntábamos pequeñas corcholatas de refrescos y en la noche nos íbamos a dormir y yo soñaba corcholatas de refrescos, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Tanto estar con pantallas creó en un nivel del inconsciente su presencia, ¿no? Entonces para mí ha sido una suerte de purga, sobre todo al principio, pintar eso que me agobia. No solo me agobia, o sea, no quiero dramatizarlo, ¿no? Vive uno en ello, las necesita, y creo que uno siempre ha pintado lo que ve, ¿no? En la historia del arte. Y uno ve pantallas, básicamente, ¿no? Hasta para la amistad, para el trabajo. Y no me pareció compleja la idea, y quiero repasar esto, la idea, ¿no? Es una idea que a mí me pidió ser labrada. Creo que no he llegado ni siquiera a la mitad, ¿no? O sea, está la parte de pintar las pantallas, pero creo que todavía da para más la idea. Hay un alfabeto en que nos hemos aprendido a comunicar, ¿no? Que son geometrías, cómo saber que una ruedita roja es que te llegó un mensaje, ¿no? O sea, eso que parece tan absurdo apenas hace 30 años, es tan común que ya también es incuestionable, ¿no? Y termino con esta metáfora de que un árbol no deja ver el bosque, ¿no? Y pasa lo mismo, las pantallas las vemos tanto que hay algo en ellas que empezamos a dejar de ver. Y creo que el arte puede ser un buen medio para revelar estas inconsciencias aparentes, ¿no? Tú lo dices, es una suerte de catarsis, ¿no? Tuya, una búsqueda en donde tienes pues 10 años. Y lo que me parece interesante y fascinante es justamente cómo te apropias de pinturas clásicas, Rembrandt, Van Gogh, por ahí algunos destellos de Andy Warhol, ¿no? O sea, son grandes formatos, pero siempre nos regresan al formato digital. Una computadora, un iPad, un celular, ¿no? Todo eso está intervenido y te apropias de una manera muy particular, con técnicas variadas, ¿no? ¿Cómo lo planteas tú a partir desde esa técnica? Yo empezaría por decir que hace un par de décadas la apropiación era un tema de las academias de arte, ¿no? Era un fenómeno estético que la gente ya no estaba generando imágenes, sino apropiando. Ahora, otro par de décadas más tarde, otra década más tarde, ya no solo es un tema, ya es un entendido que casi todos los artistas no crean imágenes nuevas. Y no es que esté mal, se hizo muchísima imagen nueva durante décadas y siglos, ¿no? Ahora son tantas las imágenes que vemos, lo que le llaman la cultura visual, ¿no? Está el monitor del refri, del microondas, de todo, quien se lleva el celular a cualquier lado. O sea, toda esta influencia de imágenes era evidente que los artistas las iban a retomar, ¿no? Entonces, en este caso es una
toma deliberada, ¿no? Y, por ejemplo, mensajes de fondo y decir, los que nos gusta la pintura, vemos mucho más pintura en un monitor que realmente lo que vemos en un museo, ¿no? Uno puede ir 2 veces al mes al museo, si bien nos va, pero en un día podemos ver 1000 imágenes, ¿no? 200 de Van Gogh, ¿no? Era reflexionar, ¿no? No buscaba generar imágenes nuevas, sino contextos nuevos, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, ¿por qué decidiste pintar pantallas, o sea, apropiarte con todo lo que eso significa, lo que tú matizas? Te apropias de estas imágenes, de algunas pinturas clásicas, pero decidiste mantenerte en una apropiación que no reinterpreta las pantallas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, las llevaste tal cual, con una técnica extraordinaria, muy provocadora, de la que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué no reinterpretaste a partir de tu imaginación, de esa mirada obsesiva, una nueva pantalla? Creo que había... La pintura, bueno, no es literaria del todo, ¿no? Pero no está exenta del lenguaje, ¿no? Había que primero desarrollar el lenguaje. Creo que estos primeros cuadros, porque en los últimos ya no ocurre eso, era tomar el lenguaje de Internet. ¿Qué es el lenguaje del Internet? Hay una barra, siempre a la izquierda hay cómo deshacerse de ella. Hay una cosa en los estudios de tecnología que se llama mapa de calor, que observan dónde el espectador, a través de la cámara, porque el fenómeno es interesante, una pantalla es aparte una cámara, ¿no? Estamos viendo siempre en cierta proporción, los humanos somos así, o sea, los occidentales estamos viendo a la izquierda, arriba. O sea, dije, hay que abordar el lenguaje de las pantallas. Y yo diría algo más, lo que es la puesta en escena, los franceses hicieron este concepto, ¿no?, de mise en scène, ¿no? Luego se puso puesta en página para los que consideraron el libro y el soporte del papel como un escenario, ¿no? Somos una cultura que creció un poco autistamente viendo signos pequeños, ¿no? Y me gusta la idea de poder desarrollar un concepto que sea puesta en pantalla web, ¿no? Porque ocurren muchas cosas, ¿no? Si dejamos abierta una sesión de navegación de quien sea y deja pestañas abiertas de su internet, ¿cuánto nos dice sobre esa persona, no? Yo quería contar eso a través de la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura es un lenguaje que contradice un poquito o un mucho a veces lo plano de las pantallas, la escala pequeña y personal, y magnificando todo eso se hacía un poco más, se denunciaba, no quiero sonar irreverentemente político, ¿no? Pero se denuncia a los ojos, ¿no? O sea, el enajenamiento, el control, o sea, cómo es posible tener 100 pantallas, ¿dónde está nuestra atención, no? En las pláticas de Netflix, parece que si no tienes Netflix y no tienes internet, no tienes nada que hacer en una reunión, ¿no? Una conversación, en una ¿no? conversación. Ir a esos puntos desde lo visual me parece un reto muy bueno. Me parece que incluso el lenguaje visual de Internet es tan rico que con estas geometrías propias del alfabeto, de la barra, del botón, ¿no? ¿Cuántas veces presionamos un botón al día? Es una enfermedad, es una locura. Pueden ser 10,000, ¿no? Tanto para abrir el celular como para mandar una palabra, ya van 10 caracteres, ¿no? Así es. Y eso, en arte, me parece que no está muy atendido. La pantalla como puesta en escena, incluso apagada, ¿no? Porque uno llega a ver la pantalla apagada con los dedos grasientos como huellas y ya dibujan perfectamente el teclado, ¿no? Y eso es una imagen nueva que hay que atender, ¿no? La pantalla por eso es un espejo y un hoyo, y un pozo, ¿no? Lo interesante de tu exposición es que no te dan ganas de hacerle así o de irte para allá, porque son pinturas de gran formato. Y yo quiero que después de esta pausa podamos ver algunas que son realmente impresionantes, porque lo mismo vemos cuadros que apelan, ¿no?, a una pantalla de Netflix, pero a partir de pinturas clásicas, ¿no? El YouPorn también a partir de imágenes que nos son muy cercanas, ¿no?, de pintores clásicos. Así es que, si les parece, vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a regresar para ver a detalle esas majestuosas pinturas de Jorge Santana.
regresamos, estamos conversando con el artista multidisciplinario Jorge Santana. Jorge, antes de irnos a la pausa, bueno, quería yo preguntarte, eso es muy interesante, tu exposición se ve y se lee, porque tú ensayas sobre tu propia obra, escribes y luego las cédulas están acompañadas por una serie de piececitas, ¿no? Pequeñas que evocan reflexiones. Y hay algo que justamente me gustó mucho de lo que tú dices y acompañas justamente en uno de estos cuadros y trastocas esa idea de belleza, ¿no? En el arte, ¿no? Tú dices que antes que lo bello, el arte puede ser entendido más bien como lo nuevo. El arte cambia como la vida misma. Todos tus cuadros están tamizados de alguna manera por esa idea. No es lo bello, sino lo nuevo. Creo que, como seguro pasa mucha gente, yo no soy inmune a las discusiones del arte conceptual y contemporáneo, ¿no? De que alguien llega y ve una caja vacía en un museo y se tiene que regresar así, ¿no? De repente hay un tipo de arte contemporáneo que pide explicación, no la pide, la requiere, la necesita. Yo trato de que no sea así, yo trato de que sea un complemento, ¿no? Crecí con la estética, tomé clases de dibujo, de pintura, no podía echar un saco roto solo para hacer un arte lingüístico, ¿no? Entonces, esta vieja guardia de la literatura, de la forma, ¿no? De la pintura viscosa, ¿no? De no hacer un arte tan aséptico, que hay quien lo hace muy bien, ¿no? Es algo de lo que no me desembarazo y pongo, digamos que son duplas, ¿no? El cuadro tiene su historia, no depende de ese texto, pero como te puedes dar cuenta, pues estoy como lleno de muchas palabras y mucha teoría y todo eso, y me gusta incluirlas, ¿no? O sea, este tema de que el arte está intrínsecamente ligado a la novedad es algo que me atrae, ¿no? De repente uno se preguntaba, ¿por qué este paisaje, esta marina tan hermosa, en estos tiempos ya no me habla como cuando hablaba José María Velasco o Turner, todo eso? Porque el tiempo tiene otra vertiginosidad, ¿no? O sea, cuando surge la foto con los impresionistas, ¿qué pasa, no? O sea, surge el cubismo, surgen las vanguardias buscando nuevos lenguajes, ¿no? Y ahí está lo nuevo, ¿no? Siempre buscar esa novedad, creo que es el propósito de un artista en general, y hay lugares donde también nos podemos estancar. Y son divertidos, o sea, no toda la hacienda del arte es tan grandilocuente. Si yo quiero hacer un dibujo de tu rostro por disfrutarlo, está muy bien, ¿no? Solo que eso es poco revolucionario, depende cómo haga el tratamiento, ¿no? O depende de los contextos, depende del material, la escala. O sea, hay muchos contextos y conceptos que se pueden vincular a la hacienda del arte, ¿no? Hay unos no tan eruditos, que es, haz algo muy grande, como este hombre llamado curiosamente Cristo, que forraba catedrales con tela, forraba pasillos, forraba el Central Park como para que te lo llevaras de viaje, y ahí la idea no es demasiado erudita ni rebuscada, es algo corporal, ¿no? Es algo sensorial. Y todo este tema de las pantallas, nos preguntamos, ahora que estuvimos virtuales ad nauseam, ¿dónde está nuestro cuerpo? ¿No? O sea, tengo unos ojos nuevos en un cuerpo que no sé qué está pasando, ¿no? O sea, tenías que pedir, cuando estabas en un Zoom, una sesión de Zoom o en Google, lo que sea, ¿no? Levantabas tu manita para decirle a tu amigo qué opinaba de tal cosa. O sea, toda esta civilidad y asepsia y a la vez cuestión de silencio de las pantallas, porque también generan mucho ruido. El cuerpo es otro, ¿no? Y eso hay que tratarlo de una manera fin en la hacienda de la pintura, tal vez elevando una escala, ¿no? Porque si yo pinto un celular pequeño, pues vas a decir, mira, es una miniatura, es una artesanía, ¿no? Qué bonita, gracias, ¿no? No, eso hay que hacerlo grande, ¿no? O sea, echar ahí el óleo como para abordarlo desde otra manera. Y justo ahora que dices que tu pintura intenta no ser aséptica, pulcra, estrictamente clásica, hay algo que me llama mucho la atención y ahora yo le voy a pedir a Carlos que nos comparta dos de tus pinturas, justamente donde te metes a Netflix, ¿no? Y a partir de ahí ensayas con dos, no sé si son dos técnicas, dos tipos de, digamos que de pintura,
ya hablaremos después con ese trazo, esa pincelada que es totalmente marcada, ¿no? Se ve, es gruesa, ¿no? Se siente, por ejemplo, aquí tenemos este cuadro, que también, ¿cuánto mide ese cuadro? Ese es un cuadro como de 2 metros por 1,50 por 1,40 de alto, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, creo que es curioso en el arte poner algunos significados más o menos ocultos, ¿no? Realmente no hay que quebrarse el coco. Loving Vincent fue la primera película hecha en óleo, ¿no? O sea, estamos en el 2018 o algo así cuando ocurre esto y parece que se habría hecho desde antes, pero no. Y yo puse como un pequeño tributo a las películas que todas son sobre pintores, ¿no? Sobre Bacon, sobre Goya, sobre Frida Kahlo. Esto es lo que te platicaba al principio. Este es el desarrollo del lenguaje básico de lo que son las ciberpinturas, como yo las considero. Hay un pasito adelante que me gustaría que pudiéramos ver, que es este mismo cuadro, sí, donde yo ya empiezo a ver formas donde tal vez no las estaban, ¿no? O sea, composiciones. Esto se parece mucho en principio a algo muy infantil, ¿no? Que le llamaban pareidolia, que es ver monitos en la pared, ver caritas en las texturas de los árboles, en las nubes, ¿no? Entonces yo cuando veía ese primer cuadro, yo ya estaba pensando, bueno, en realidad veo un círculo acá, la cabeza es otro círculo, y creo que es un pretexto para empezar ya desde lo más plástico y no lo meramente conceptual, a jugar con los lenguajes, en este caso la geometría, ¿no? Que era, yo había venido haciendo cuadros geométricos y dije, ¿se puede llevar a lo de Internet? Por supuesto, Internet es sumamente geométrico, ¿no? Entonces, como un caleidoscopio, y es lo que comentaba ahí en el video es un como impresionismo digital. Exacto, ¿no? que es lo que te quería preguntar, sí. Si de alguna manera te asumes como, digamos, un buscador para llegar a ese impresionismo digital que planteas toda tu pintura, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, se me hace muy importante, puede parecer algo aburrido, pero se me hace importante el icono de las imágenes de archivo de imagen, es una montañita, ¿no? Cuando te están cargando tus fotos, todavía no carga la vista preliminar, aparece una montañita con un sol, un cuadrito y un tache y el minimizar. O sea, creo que es importante pintar eso en óleo. ¿Por qué? Porque es decir, en este momento de la historia entendemos que esto es una imagen que puede ser una gran obra de arte o la peor de tus fiestas retratada en una foto, ¿no? Pero el caso es que es un archivo de foto con una montañita y un sol. Hay que pintar eso en óleo también, ¿no? Había algo muy interesante, nos podríamos extender, pero lo voy a decir muy fácil, ¿no? Los marcos, los pedestales, las paredes mismas, los recintos mismos, es algo que no se había estudiado. Los griegos lo vieron, pero se olvidó por mucho tiempo. Porque un cuadro en el garage es arte o no es arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que eleva el arte a su contexto, no? Nos vamos desde lo básico, ¿no? O sea, el marco, la María Luisa, ¿por qué María Luisas, no? O sea, está emulando una ventana. O sea, es el título, ¿no? O sea, todas estas discusiones, la cédula. O sea, todo eso muy silenciosamente está diciéndole al espectador u hoy partícipe, mira, soy arte. Soy arte porque tengo una María Luisa, un marco, un vidrio que te está aparte reflejando, un título con una cédula, además estoy en una pared, además estoy en un museo, además bla, 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 bla. O sea, creo que eso tiene su estética independientemente de qué vaya ahí, ¿no? Y eso es lo que llamaban parergon o parergón, que es lo que viene siempre con el arte. Si vamos al dentista y la dentista nos cita en la banca de un jardín, pues nos vamos corriendo, ¿no? O sea, el arte necesita un contexto. Y el contexto puede ser entendido como una inversión del lenguaje y trabajar esto que llamaba Robert Morris una antiforma, ¿no? Y el mensaje aquí para terminar es, el lenguaje es algo físico. Cuando tú le das like a alguien en Facebook, tal vez en Los Ángeles, en Silicon Valley, donde están los servidores, algo se calienta, una resistencia, ¿no? Antes besabas una carta, te salía una lágrima, esos indicadores eran muy directos, ¿no? Se amarillecía el papel. Ahora eso ocurre de una manera más mustia, por decirlo así, más invisible, pero no del todo. Uno puede hacer de eso un pretexto estético, ¿no? Y que me gusta mucho que, híjole, ahí nos podíamos extender. Desafortunadamente el tiempo
es tremendo, pero eso que tú dices, la virtualidad no existe, ¿no? Que es un poco lo que tú estás diciendo y ahí haces toda una explicación a partir de este ensayo. Y bueno, no me quiero ir, Jorge, sin compartirle a nuestro público dónde está ahora esta exposición, que esperemos que vaya a itinerar un poco, ¿no? Ahorita está ahí en la librería Rosario Castellanos, ¿no? Sí, en realidad me enteré que la galería se llama Luis Cardosa y Aragón, la verdad es un honor, ¿no? Es gran crítico de arte, poeta, escritor. A su vez, dentro de la librería Rosario Castellanos, hablando del contexto de los marcos, ¿no? Del Fondo de Cultura. Dentro del Fondo de Cultura Económica, dentro del Centro Cultural Bella Época, ¿no? Son 4 marcos que enmarcan esta exposición que va a estar hasta el día 29 de agosto de este año. Y esperemos, ¿no? bueno, pues que vaya a dar ahí una paseadita por otras librerías, otros espacios del Fondo de Cultura, que parece ser que sí, pero no nos adelantemos. Por ahí el director del fondo emitió una intención que de mi parte estaría más que dispuesto. Ojalá que así sea. Y si no, bueno, pues yo les recomiendo ampliamente que se echen un clavado a la página de Jorge Santana. Ya les hemos compartido ahí a lo largo del programa el link y de verdad no se lo pierdan. Quiero agradecerte, Jorge, vamos a estar muy pendiente de todo lo que sigues explorando porque ya no nos dio tiempo, pero ahí vienen pues todos estos cuadros que son lienzos blancos, ¿no? Y luego también una reinterpretación ya de las pantallas que van caminando hacia otros lugares, instalaciones, en fin, pero te vamos a seguir la pista y muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias por todo. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el programa se está transmitiendo ahora mismo en Twitter. Queda ahí, lo pueden ver hoy, más tarde, mañana, y luego se van a YouTube, a la cuenta de N22 Digital. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.